¿ya? De lo que viene a ser la parte de programación orientada a objeto. Comentarle que en la plataforma está publicado 2 prácticos, ¿ya? Uno continuando con la parte de cadena, es decir, con la última parte, un práctico, que van a tener tiempo para poder presentar hasta el 30 de diciembre, ¿ya? En realidad son 2 semanas que van a tener tiempo para poder hacerlo. Y otro va a ser sobre la etapa que vamos a empezar a ver en este momento, de todo lo que viene a ser la parte de programación orientada a objetos, de tal forma que ustedes también van a tener el tiempo de hacer ese práctico hasta el 31 de diciembre. Entonces hay 2 prácticos en la plataforma para que lo vayan haciendo con calma. Si lo hacen más antes, obviamente lo envían, ¿no? La fecha límite es hasta esa fecha que está ahí, para que ustedes puedan ir ya consolidando los aspectos. Dentro de estas características, ustedes tienen este libro de fundamento de programación. En este librito, en este sector, fíjense, prácticamente en la página 581 del libro, hay un sector que dice programación orientada a objeto, ¿ya? De aquí ustedes pueden leer algunos conceptos, por ejemplo, normalmente el capítulo 15 y el 16 de este librito está representado para todo lo que viene a ser la parte de objeto, clase, y algunas características de la programación estructurada que hemos venido haciendo. Miren, empieza el título con la parte de la programación estructurada de forma procedimental, como hemos venido trabajando. Luego viene el segundo paradigma, que viene a ser la programación orientada a objeto, con algunas características más, donde debe tener algún tipo de estructura o propiedades para que puedan ser utilizados de una manera mucho más apropiada. Entonces aquí, para que ustedes lo lean, explica en primera instancia lo que es la programación estructurada. Acá cómo ustedes están trabajando con las variables globales, cómo son las llamadas de los parámetros a través de las diferentes funciones que se van teniendo. Cuando un programa va creciendo puede tener más de un módulo para llevar a cabo cierto grado de funciones. Para que lo puedan concebir un poquito más dentro de lo que son los objetos, en realidad los objetos son todos aquellos que nos pueden rodear dentro de lo que es el mundo real, ¿no? En realidad estamos rodeados de objetos. Donde ustedes se encuentran, tienen muchos objetos. Si tienen un escritorio, el escritorio es un objeto. Si tienen un ventilador, es un objeto. Si tienen un aire acondicionado, es un objeto. Tenemos que describir dos tipos de características. Uno, sus atributos. Otro, sus funciones, como cuando ustedes le dicen, a ver, describime cómo es esa persona. Usted describe, la persona es alta, la persona es flaca, la persona mide más o menos tal estatura, su color de pelo es color tanto, o sea, usted describe. Pero luego le decimos, a ver, estructuralmente, ¿cómo se define a la persona? Tiene un carnet de identidad, tenemos todas las personas un carnet de identidad, tenemos un nombre, tenemos una fecha de nacimiento, un estado civil, y así sucesivamente, ¿no? Podemos seguir describiendo las características. Ahora, ¿cuáles son las funcionalidades que se tienen? Por ejemplo, si nosotros miramos de que sí queremos registrar a las personas dentro de una clase, voy a poder decir, voy a registrar los datos de una persona. Entonces viene Juan Pérez, es un objeto. ¿Qué se llama? Se llama Juan Pérez, mide 1,70, su fecha de nacimiento es el 2003 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo ese comportamiento es lo que ustedes léanlo para que lo entiendan mejor. Miren, aquí hay varios conceptos, solamente aquí le voy a describir para que puedan ustedes leerlo bien. Por ejemplo, aquí tengo como los tipos abstractos de datos, objetos y modelos dentro de lo que es la característica de objeto. Cuando yo digo un objeto, tiene un dato, tiene la función miembro del método, tiene función miembro del método, su característica existente. Voy a otro objeto, misma característica. Mira el otro objeto, las mismas características. Y así sucesivamente.
Cuando yo digo, ¿pero qué es un objeto? Un objeto tiene las funciones, los miembros y los métodos, pero también tiene los atributos donde son instancias de los datos. Un objeto viene a ser una instancia de una clase. Una clase describe la característica de algún objeto que usted quiera hacerlo. Por ejemplo, yo digo clase alumno. Clase alumno. Un alumno, ¿qué característica tiene? Su número de registro, su nombre, su dirección, su teléfono. Entonces, el alumno lo voy a relacionar con otro tipo de clase. Entonces, yo digo, un alumno se puede inscribir a un grupo. Entonces, ahí yo tengo otra clase llamado grupo. Ese grupo puede estar relacionado con la materia. Esa materia está relacionado con el semestre. Ese semestre está relacionado con la carrera. Esa carrera está relacionada con la facultad. De pronto tengo un conjunto de clases. Entonces estoy modelando lo que es la inscripción de estudiante de un semestre en la universidad. Entonces, ¿cuál es mi instancia mayor? La facultad. ¿Qué hay dentro de la facultad? Carrera. ¿Qué hay dentro de la carrera? Semestre. ¿Qué hay dentro de un semestre? Materia. ¿Qué hay dentro de una materia? Grupo. ¿Quiénes están en los grupos? Los alumnos, los docentes, hay un horario, hay un aula y defino, ¿no?, las instancias de la clase. ¿Me entienden? Similares a eso, ya, similares a eso, con ese ejemplito, para que ustedes puedan percibir aquí qué vienen a ser los objetos, cómo están descritos los tipos de las clases, qué son los métodos, miren. Eso usted lo lee, por ejemplo, este es un objeto, este es una lavadora. Entonces, una lavadora, por ejemplo, yo le digo, a ver, ¿cuáles son sus atributos? Entonces usted me va a decir sus atributos de esta lavadora, por ejemplo, usted sabe qué marca tiene. Es un LG, es Samsung, cualquier otra marca que usted quisiera citar. ¿Qué tiene? Tiene un número de serie, tiene una capacidad para 12 kilos, 15 kilos, 8 kilos, dependiendo. Tiene una potencia. Pero, ¿qué hago? ¿Qué comportamiento tiene esta lavadora? Yo la puedo encender, ¿sí? La puedo apagar, puedo lavar, puedo centrifugar, puedo enjuagar, puedo hacer toda la funcionalidad que hace una lavadora. Le puedo poner pausa. Todo eso son comportamientos, son operaciones, son métodos. Y finalmente le digo apagar, lo dejo en un estado inactivo. ¿Eso qué son? Funciones. Pero ¿cuáles son sus atributos entonces? El nombre de la lavadora, la marca, la serie, la capacidad, la potencia y todo lo que usted quisiera describir. Así describimos a cada uno de los objetos, ¿ya? Existe una notación llamada UML, que significa lenguaje unificado de modelado, donde prácticamente a través de un conjunto de diagramas, de elementos y relaciones, distinguen estas características. Entonces, de tal manera que si yo dijera, este objeto se llama auto, aquí en este objeto hay un conductor. Entonces yo digo, a ver, un conductor conduce un auto. Lo relaciono, ¿no? O yo digo, este auto es conducido por un conductor. Entonces yo doy una relación de 1 a 1. Pero sin embargo yo digo, a ver, ahorita estamos en una clase virtual. Este objeto aquí, en esta clase que yo voy a definir, es la clase estudiante. El otro lado hay una clase profesor. Entonces yo digo, aquí en esta instancia de esta clase, ¿cuántos estudiantes hay? 35 estudiantes. Tengo 35 objetos, entonces cada estudiante es un objeto. Aquí tengo un profesor que viene a ser una instancia de la clase que también es un objeto. Entonces yo digo, un profesor está pasando clase con uno o muchos estudiantes. Suficiente que haya uno para que pueda pasarse las clases. Pero si yo tengo más, muchos. Si yo sé exactamente cuánto tiene la clase, diría, un profesor pasa clase con 35 estudiantes. Esas son definiciones, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Miren, aquí van a poder citar acá. Por ejemplo, tipos abstractos de datos y los modelos, cómo se pueden ver. Persona, por ejemplo. ¿Yo cómo lo puedo clasificar? Empleado, estudiante, cliente, profesores. Y puedo citar más todavía. Parte de una computadora, ¿qué tiene? Tiene una pantalla, tiene un procesador, tiene un teclado, tiene un mouse, tiene impresor. Puedo seguir citando. Eso es parte de una computadora. Edición de una revista, ¿qué tiene? Cito. ¿Cuáles son los objetos físicos? Todo lo que está a nuestro alrededor, auto, mesa, ventana, faroles, foco, todo lo que usted pueda ver en su habitación. ¿Qué son los archivos de datos? Un diccionario, un inventario, una lista, un almacén. O sea, todo donde yo percibo para poder
tener mis procesos de negocio. Miren, aquí tengo el proceso, tengo la parte de abstracción, una palabra muy utilizada en la parte de objeto. Abstracción significa un ocultamiento de información para que pueda trabajar bajo esa característica. Dentro de este también lo que es un encapsulamiento, lo que es una herencia. Esta herencia es lo que se llama herencia padre, herencia hijo. Es como cuando usted dice, no, a ver, ¿usted a quién se parece? A su padre de forma física, pero de repente de su forma de proceder se parece a su madre o a su abuelo. Entonces eso significa de que usted está heredando algunos atributos que tiene su familia. Entonces dentro de esas características puedo tener herencia simple, puedo tener herencia múltiple. Múltiple que usted hereda algo de su madre, pueden ser rasgos físicos, pero la forma, por ejemplo, de su comportamiento a lo mejor es de su madre. Eso es una herencia múltiple. No solo hereda de una sola persona, sino más de una persona, o de su abuela o de su abuelo, o tal vez tenga algunos tipos de comportamiento distinto. Entonces, todo ese tipo de estructura es herencia. Por ejemplo, si yo lo mirara aquí como electrodoméstico, miren, voy a hacer una herencia simple de los electrodomésticos. Por ejemplo, yo digo un horno de microondas es un electrodoméstico. Una lavadora es un electrodoméstico. Un frigorífico es un electrodoméstico. Entonces veo la herencia. Acá tienen atributos en común y aquí tienen atributos de forma especializada para poder trabajar sin ninguna dificultad. Si yo viera la herencia simple en animales, puedo citar todos los animales y todos serán parte de la clasificación o de la organización en la cual estamos visualizando y trabajando dentro de la funcionalidad esperada. Otra característica también es este de aquí, lo que es un polimorfismo, donde también le dice que son propiedades o algunas operaciones en la cual se tiene para poder trabajar de una manera mucho más funcional, que va a tener una dependencia de otro objeto y va a poder trabajar en alguna instancia en la cual se necesite la clase. Entonces, toda esa situación, fíjense, ustedes lo pueden leer aquí, porque lo primero que tienen que saber antes de empezar a escribir una línea de código es la definición, ¿ya? Por eso estamos mirándolo. Y aquí también, de forma comprimida, se puede decir de una manera mucho más específica algunos conceptos que nos va a servir, ¿ya? Vamos a compartir algo más, alguna otra información aparte del librito que van a leer. Aquí, por ejemplo, tenemos una breve introducción acerca de lo que será programación orientada a objetos. Es como que alguien diga, ¿qué viene a ser la programación orientada a objetos? Viene a ser un paradigma, significa un nuevo enfoque en el estilo de la programación, donde se organiza el código en unidades. O sea, el código se organiza en unidades y estas unidades se llaman clase, ¿ya? Se organiza en unidades y las unidades se llaman clase, las cuales, fíjense, en cada clase crean objetos que se relacionan entre sí para poder conseguir el objetivo de la aplicación. Por ejemplo, yo digo clase alumno. Por ejemplo, yo digo clase alumno, todos ustedes tienen la misma característica en este momento. Yo le digo clase alumno. Todos tienen un número de registro, todos, si no, no fueran estudiantes. Tienen su carnet de identidad, que ya lo tenían desde cuando son una persona natural y jurídica. Tienen un nombre desde el día que nacieron, desde su nacimiento. Y así voy agregando, ¿no es cierto? Todas las personas tienen la misma característica. Entonces, cuando ya yo digo alumno, a diferencia de que tienen sus propios atributos de ustedes desde que nacen, ya podemos ver de que algo en común es el número de registro, porque en la universidad a ustedes lo van a identificar como código único o persona única dentro de la universidad con su número de registro. No hay dos personas que tengan el mismo número de registro. Aparte que el número de registro está organizado, está en el año que usted entró, en el semestre que usted entró, a la facultad que usted pertenece. Entonces, el simple hecho de mirar un número de registro, ya se sabe qué tipo de organización existe. Claro que para otras personas esto puede ser como una abstracción, o sea, lo mira pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque sucede que no tiene el conocimiento qué es lo que quiere transmitir su número de registro. Pero una persona que está involucrada en el ámbito académico de la universidad, tras que mira, fíjese, su número de registro, sabe de qué año es usted,
qué carrera estudia y todas las características que me quiere decir un simple número de registro. Eso viene a ser abstracción, el ocultamiento de la información. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos distinguir y podemos trabajar con el concepto de lo que vendría a ser programación orientada a objeto y poder viabilizar cada uno de estos comportamientos, para que esto pueda ser trabajado sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de que le impida poder continuar con el ámbito de la programación. Entonces, por eso es mi insistencia, hay una definición, hay un práctico en la plataforma en que investiguen, lean bien, porque si ustedes se van con este conocimiento de lo que viene a ser las definiciones, el comportamiento, los miembros, los atributos y todo lo que conlleva la parte de objeto, seguramente no van a tener ningún problema en programación 1, sino allá otra van a empezar a repasar y entender, porque ya empieza de todo lo que es programación orientada a objeto con la parte de los arrays, ¿no? De los arreglos. Entonces, para que pueda ser trabajado en ámbitos adecuados, eso es hace un año atrás que se ha incorporado la parte de objeto como última unidad aquí en introducción, para que ustedes vayan con ese conocimiento. Entonces, aquí un poquito la definición acerca de qué es una clase. Una clase prácticamente son todos aquellos que usted quiere especificar como uno o un conjunto de objetos dentro de la clase, para que un objeto pueda ser una instancia de la clase y trabajar en todas las funcionalidades esperadas y tener capacidad de poder identificarse como algo concreto. Por ejemplo, voy a definir una clase libro. Entonces, en la clase libro, yo voy a hacer como un new, que significa un nuevo libro, o voy a hacer un create, voy a crear un libro donde tenga la capacidad de poder trabajar dentro de esa funcionalidad. ¿Qué es una clase? Esta es una clase. Miren, este cuadradito que ustedes ven es una clase. ¿Qué tiene una clase? Un nombre, tiene un atributo y tiene método. Una clase tiene 3 características: su nombre, su atributo y sus métodos. Por ejemplo, yo digo el nombre de este de aquí, un foco. Entonces yo le digo aquí, se llama foco. La luz, ¿qué color emite? Blanca, amarilla, no sé, el color que tenga el foco en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es su color? Incluso le puedo colocar hasta potencia. ¿Cuál es su potencia? 50 watts o 100 vatios, ¿cuánto? Entonces puedo colocar acá. ¿Qué puedo hacer yo con este foco? Este es mi comportamiento, este es mi método. Al foco yo puedo encender, ese es un comportamiento, pero también lo puedo apagar. Al apagar tiene otro tipo de color, al encender tiene otro tipo de color. Entonces, eso significa de que estamos haciendo característica acerca de lo que vendría a ser una clase. Dentro de los paradigmas de programación, fíjense que están ustedes aprendiendo un lenguaje, pero les cuento que aprender un lenguaje, al fin y al cabo, suficiente que usted sepa uno. Fíjense de que todos tienen el mismo lineamiento, mismas características, tienen una gramática. Entonces, le facilita, así usted sepa un lenguaje así de simple que sea, le facilita para que pueda manejar el lenguaje C, PHP, Java, el lenguaje que usted quisiera, suficiente que maneje uno, tendrá la filosofía y la política del ámbito de la programación. Entonces, dentro de esa característica, lo único que se tiene que adaptar es palabras reservadas, gramática y cómo se puede trabajar dentro de los ámbitos a nivel de lo que son la sintaxis, la parte semántica y la parte léxica del nuevo lenguaje que usted quiere aprender. Pero en el mundo de los lenguajes de programación, ¿a qué se llama paradigma? Miren, hay varios tipos. Ustedes ven de que en el mundo real, ¿qué tipo de programas hay? Inteligencia artificial. ¿Qué más? Comercios electrónicos. ¿Qué más? Programas educativos, cuando usted recién está empezando a programar. ¿Qué más existe? Programas que van a acceder a un lenguaje de bajo nivel, a la parte del hardware. Programas que van a establecer comunicación entre un hardware y un software. Y así sucesivamente.
Entonces, dentro de esa clasificación, usted va a poder encontrar estos tipos de paradigmas: imperativo, funcional, lógico y orientado a objeto. Nosotros hemos visto la parte imperativa en primera instancia, este paradigma, con la programación estructurada. Hoy estamos mirando la parte orientada a objeto. A medida que usted va avanzando, va a ir viendo la programación funcional y la programación lógica, para que vaya trabajando y visualizando dentro de esas características. Dentro de un marco conceptual de la parte de la paradigma orientado a objeto, ustedes van a poder tener los siguientes modelos. Dentro del objeto, ¿qué tengo? Miren, una atracción, una encapsulación, una modularidad, una herencia, un polimorfismo. Es necesario que cada concepto ustedes lo estudien, lo entiendan y sepan a qué se orienta. Dentro de este modelo, ¿qué necesito? La programación orientada a objeto. Es lo que vamos a aprender aquí con un caso de estudio. Luego tengo el método del análisis y diseño orientado a objeto. Eso lo van a ver ustedes cuando ya lleven sistemas de información para desarrollo de software. Luego necesito una base orientada a objeto. Lo mismo, cuando ustedes tienen una materia llamada base de datos. Cuando lleven base de datos, mirarán bajo ese enfoque. Luego tenemos todo el futuro del paradigma orientado a objeto. Cómo lo podemos ver a través de nuevos lenguajes de programación, o cómo lo podemos ver a través de las diferentes redes con servicios en la nube para llevar a cabo cierto grado de funcionalidad, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nacen los orientados a objetos y bajo qué lenguaje de programación lo hacen? Los Smalltalk, Ada, C++ fueron los primeros lenguajes que obviamente fueron trabajados con objetos. Hoy en día, normalmente están todos los lenguajes visual. Visual son los que estamos mirando en Delphi, por ejemplo, ¿no? Que miramos con formulario. Entonces, sí o sí tienen características de interfaces gráficas. ¿Quiénes tienen la interfaz gráfica? Lo que es Java, PHP, los frameworks y todo lo que esté trabajado con la etapa de UML. Programación orientada a objetos, si yo lo miro en un objeto, es un objeto reloj. Entonces, ¿y cuál es la instancia de esta clase? La hora pasa cada rato, el minutero pasa cada rato, el segundero pasa a cada rato. Esos son sus comportamientos. Pero si yo no tengo el objeto reloj, imposible que tenga toda la característica del reloj. Entonces, ¿qué necesito? Necesito mi clase, que es lo principal. En esta clase van a instanciar los objetos. En esta clase puedo tener una herencia simple, una herencia múltiple. Puedo tener un polimorfismo. Puedo tener una estructura de tipo encapsulamiento. Y todo lo que tenga que definir dentro de una modularidad. Por eso, miren, hay cajita vacía, ¿no? Donde se define de acuerdo al entendimiento que se haga. Entonces, dentro de estas características, la primera, fíjense, ¿qué es una modularidad? Módulo. ¿Qué es un módulo? Entonces, dentro de un módulo, nosotros podemos visualizar aquí de que podemos organizarlo un conjunto de información dentro de un módulo, de tal manera que esta información pueda sincronizar o pueda establecer una comunicación entre ellos y pueda pasar la información bajo ese aspecto. Es como que alguien diga, a ver, ¿cómo yo lo organizo? Ahí está el módulo académico, está el módulo administrativo, está el módulo donde ustedes pueden hacer a lo mejor unos cursos extracurriculares, como son los estudios de inglés, por ejemplo, que ustedes hacen en la universidad, pero le dicen qué carrera estudia, porque si usted no estudia alguna carrera, a lo mejor no lo inscriben. ¿Por qué? Porque solamente son estudiantes de la universidad, lo inscribirán de repente en otro módulo, pero ya no dentro de estudiantes. Entonces esos módulos van acoplándose, o sea, los módulos tienen acoplamiento, pero tienen una alta cohesión, o sea, trabajan internamente de una forma adecuada, ¿ya? Entonces eso es lo que explica aquí, ya un poquito para que ustedes lo puedan contribuir. El estudio del mismo foco con el atributo de potencia, ya lo hemos visto. Estamos visualizando prácticamente la estructura de lo que viene a ser cada uno de estos objetos. Este es un objeto persona, un objeto reloj y un objeto de una máquina, por ejemplo, de escribir,
donde me da el comportamiento adecuado. Por ejemplo, yo digo, a ver, describa cuál es la funcionalidad de esta máquina de escribir. Yo puedo prácticamente introducir una hoja y puedo escribir. Puedo terminar de escribir y sacar la hoja, entonces es mi comportamiento. Pero yo no podría trabajar en esta máquina de escribir si no tengo los objetos previos. Entonces son descripciones. ¿Cómo nosotros nos encontramos en un mundo real? En realidad estamos rodeados de objetos, como le digo. Una antena parabólica es un objeto. Un profesor que está dando clases, un objeto. Un helicóptero es un objeto. Yo hablo los números complejos, es otro objeto. Yo hablo de una institución financiera, llámese una cuenta bancaria, es un objeto. Todo lo que usted percibe alrededor es un objeto. Todos esos objetos pertenecen a una clase donde yo voy clasificándolo. Es como que yo le dijera, a ver, ¿cuántos profesores usted tiene en el primer semestre que está cursando? Entonces alguien dice, yo llevo 5 materias. Como llevo 5 materias, tiene 5 profesores, ¿entiende? Entonces, la clase se llama profesor, pero el profesor 1 tiene un nombre, el profesor 2 otro nombre, el profesor 3 otro nombre, el profesor 4 otro nombre y así sucesivamente. Que cada profesor viene a ser una instancia de la clase. Lo mismo sucede con cada uno de los objetos que ustedes lo están percibiendo. Por ejemplo, el objeto clásico, una persona. Esta es una persona. ¿Qué atributo tiene esta persona? Tiene su nombre. Tiene una edad. Por ejemplo, yo digo, tiene una edad, tiene 15 años. Pero la edad no es un dato que usted lo va a almacenar, ¿no es cierto? La edad es una variable temporal. Es como que yo le dijera, ¿cuántos años tiene usted en este momento? Usted me dice 18, pero mañana es su cumpleaños y cumple 19 años. Entonces mañana ya no tiene 18, ya tiene 19. Entonces, ¿eso qué implica? De que para poder yo almacenar acá y tener siempre actualizada la edad de una persona, debería saber un atributo fijo que es mi fecha de nacimiento y tendría que tener mi fecha actual. Entonces, de tal manera que me diga, no sé si alguna vez cuando ustedes han hecho un análisis clínico, que importa la edad, que no es lo mismo el parámetro de un niño, de un joven, de un adulto o de un adulto mayor. Los parámetros son diferentes, ahí interesa incluso cuántos años tiene, cuántos meses tiene y cuántos días tiene, para ver si los parámetros están dentro de lo esperado. Entonces ahí le sale a usted, usted tiene 17 años con 9 meses con 20 días. O sea, le da una información de ese tipo porque el software que se está manipulando o la información que yo pretendo recibir es aquella que necesito esa información para poder emitir. Lo mismo. Entonces, este es un dato calculado, que yo digo entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. ¿Cuánto mide en este momento esta persona? 1,70. ¿Qué comportamiento tiene? Si yo miro la vida clásica, obviamente desde que nace hasta que fenece, ¿no es cierto? Yo puedo ver todas las etapas en la cual pasa. Lo mismo, yo digo, este es un auto. ¿Qué atributo tiene? Un auto tiene un modelo, te dice modelo 2020, tiene un color, este color es rojo, tiene una velocidad, ¿cuántas velocidades tiene? De acuerdo al cambio que va, 100, 120, cuánto lo tiene, tamaño es chico, grande, mediano, qué cosa es una vagoneta grande, es un auto chiquitito, tiene una marca, te dice Suzuki, es de repente Toyota o cualquier otra marca que usted quiera ver. Es todas las movilidades para poder movilizarse sí o sí utilizan un tipo de carburante. Hay movilidades que tienen que cargar gasolina, y gasolina hay varios tipos de gasolina, desde la especial, premium y todo lo que quiera ser clasificado. Pero hay otros vehículos que utilizan otro combustible, puede ser gas, puede ser diésel. Entonces, carburante, cuando yo diga carburante, característica en la cual, pero ¿qué hago con este auto? Este auto en algún momento está parado. ¿Por qué está parado? Porque no tengo ningún conductor aquí adentro. Entonces, ¿qué funcionalidad, qué comportamiento, qué miembro hace este auto? Entonces usted me va a decir, este auto puede encender. Uno de ellos es encender, porque si no está encendido, difícilmente que pueda tener una velocidad. Al encender, entonces ya yo puedo empezar a circular. ¿Con qué velocidad va a circular? Como estoy iniciando, empieza con la mínima. Si esta es una caja automática, va aumentando a medida que el auto va recorriendo. Si esto es una caja mecánica, entonces usted dice, a ver, para empezar, estoy en primera,
continúo, me voy a segunda, me voy a tercera, hasta el cambio de caja que tenga. Pero de pronto usted está caminando en la calle y se topa con un semáforo. Obviamente usted no va a ir pues a una velocidad máxima, ¿no? Tras que usted ve un semáforo, por más que esté expedita la carretera, que no haya nada, seguro que no se va a ir a toda mecha para ganarle, obviamente, de que no cambie a rojo, ¿no es cierto? Porque ahí son los fatales accidentes que siempre ocurren. Entonces, seguramente va a ir bajando velocidad. Si esto fuera mecánica, usted va a ir bajando su caja. Si esto es automático, se olvida de las cajas, ¿no? Esto va a ir gradualmente. Entonces, tengo que saber el comportamiento del objeto, porque si no sé el comportamiento del objeto, va a ser difícil que yo pueda interactuar. El auto no siempre va a caminar, fíjense, en una dirección recta. Va a haber algún momento, hay un semáforo, se va a detener hasta que se ponga en verde y usted pueda circular. Llega a su destino, va a parar el auto también, pero va a haber un momento en que usted tiene que doblar hacia la derecha, tiene que girar hacia la izquierda y así sucesivamente. Esos son los métodos. En realidad lo que le estoy diciendo son los métodos. El color, el tamaño, la velocidad, el carburante, este viene a ser su atributo. Eso tienen que entenderlo. ¿Lo entienden eso? Miren, no van a tener dificultad, ¿no? En poder hacerlo. Por eso es necesario que leamos. Clasificación de los objetos. Miren, yo puedo clasificar cosas, puedo organizar, puedo tener todas las características en la cual se empieza a visualizar y se empieza a trabajar. Ese auto que acabo de colocar puede tener varias clasificaciones. Puedo hablar de un micro, puedo hablar de una Fórmula 1, puedo hablar de una camioneta, cualquier tipo de estructura que nosotros podamos ver. Esta es una clase. Miren, esta es una clase. Tiene un nombre, tiene los atributos y tienen los métodos. Entonces, cada uno de ellos yo puedo describir y podemos visualizar de acuerdo a la característica necesaria. Toda la programación orientada a objetos, miren lo que se tienen que considerar estos aspectos. Como estos atributos y comportamientos siempre van a tener cada uno de los objetos de estudio, entonces es importante que usted diga qué es una abstracción. Entonces, cuando yo le pregunto a ustedes qué es una abstracción, ustedes me puedan definir, ¿ya? Habíamos dicho que abstracción viene a ser el ocultamiento de la información, o sea, no todo el mundo va a percibir de una manera igual, cada uno mira las cosas de acuerdo a la formación que se tiene. Lo mismo herencia, polimorfismo, encapsulación, cada uno tiene esa característica. Por ejemplo, aquí el reloj, ustedes han visto que hay semáforos inteligentes, ¿no es cierto? Significa de que tiene un sensor. Cuando ve de que el tráfico está demasiado caótico en una de las aristas y en el otro lado no, este se queda más, pero aquellos semáforos que son estáticos, que cada 20 segundos cambian, no le interesa si hay o no hay, no la cosa que va a estar en rojo los 20, en rojo va a estar en 20, se pone en verde y así sucesivamente. Que es muy diferente manejar un semáforo inteligente que un semáforo estático. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene un sensor que identifique o un software que le controle para que esto pueda trabajar en condiciones apropiadas. Miren, este es un buen ejemplo para abstracción. Por ejemplo, usted tiene una mascota en su casa, llámese un perrito, un gatito, un lorito, lo que usted quiera. Aquí hay un ejemplo de un gatito. Este de aquí es su mascota de la señora y esta de acá es una veterinaria. Miren, las dos miran diferente. La señora que es su mascota siempre va a mirar a su mascota con cariño, pero no se va a dar cuenta si la mascota está enferma. Sin embargo, la veterinaria que va a observar a este gatito en el mundo de abstracción, mira, tras que ve que los ojitos del gatito están amarillos, sabe que ya está enfermo. Fíjense, tras que lo mira que está flaco, que está gordo, sabe cómo es su estructura interna, miren cómo lo mira. Sin embargo, la señora que lo mira de este aspecto para ver el mundo de abstracción, lo está viendo únicamente con cariño, de que sabe que si lo va a agarrar, obviamente va a cambiar de estado el gatito. Entonces, eso significa de que los escenarios son distintos. Por eso decimos que son los detalles de ocultamiento que puede tener y percibir cada persona del mundo real y de los objetos que lo mira. Es como cuando ustedes miran un equipo, se reinicializa o se pone pausa, se le frega o se cuelga. Entonces, si usted sabe arreglar la parte del hardware, no va a estar buscando pues un técnico que venga a arreglárselo, usted lo va a arreglar y además sabe qué es lo que está ocurriendo.
Pero si usted no tiene ni idea de cómo se arregla un equipo, no va a saber ni qué sucede con su máquina. Entonces eso significa de que el punto de vista únicamente a usted le interesa de forma operativa y no de la funcionalidad que hay por dentro, ¿no? Por dentro usted se imagina que hay un circuito electrónico, que hay un conjunto de dispositivos que usted puede visualizar en un momento dado todo lo que vendría a ser el procesador, la memoria y todo lo que se necesita. Entonces, bajo ese aspecto o esos lineamientos, cada uno tendrá la manera de verlo. Luego tenemos el encapsulamiento de la información, así como lo vemos. Por ejemplo, una simple calculadora o una máquina a usted le interesa de forma operativa, pero se fregó, usted no sabe si este es un panel solar o no sabe si es una pilita o tiene una batería chiquitita por dentro para poder cambiársela, ¿entiende? Se fregó, entonces ya no sabe cómo operativamente lo hace. Eso es una encapsulación, ocultamiento de la información en la cual se empieza a visualizar cada uno de ellos. Entonces, cada una de estas características empezamos a visualizar. Otra, miren, otra para que ustedes vean, la parte de herencia. En herencia podemos tener dos tipos, la herencia simple y la herencia múltiple. Miren, aquí pueden verlo bien. En la parte de orientado a objeto, una superclase viene a ser el papá, fíjense, una superclase. Una subclase viene a ser el hijo. Entonces yo digo, a ver, ¿qué característica tiene el hijo hacia su padre? ¿Qué hereda? Obviamente hereda, para empezar, su apellido. Usted apellida igual que su padre, ¿no es cierto? Si nosotros lo vemos ya así, entonces usted hereda de una, se puede decir, de una herencia múltiple, el apellido del padre y el apellido de la madre. Pero si yo veo su rasgo físico, entonces, o si yo veo su comportamiento, su forma de ser, entonces vemos la herencia a quien lo hizo. Entonces yo puedo prácticamente distinguir en la parte de abstracción entre lo que es la clase padre y la clase hijo. En todo caso, la superclase que es el padre y la subclase que viene a ser el hijo. Eso viene a ser la parte de la herencia, ¿ya? Aquí veo, por ejemplo, en lo que ustedes conocen, ¿no? Como la parte de la figura geométrica. Por ejemplo, yo digo, ¿qué es un polígono? Es una clase. ¿Quiénes pertenecen a la clase polígono? Un triángulo es un polígono. Este de aquí es se traduce así. Un rectángulo es un polígono. Esta es una herencia múltiple de una persona que también es profesor, pero también es un investigador. Esta persona yo veo de que es un profesor, pero también es un profesor universitario y es un investigador. Entonces yo puedo heredar de ambas situaciones. Puedo en herencia hacer una clasificación de lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, yo digo, este de aquí es una herencia, superclase, subclase. ¿Un avión es un transporte? Sí. ¿Un barco es un transporte? Sí. ¿Una ambulancia es un transporte? Sí. Entonces vemos herencia. Heredamos la misma característica. Para ver la parte de polimorfismo, miren, enviar el mismo mensaje a un objeto en diferentes clases. Es como si usted diga, yo quiero abrir, ¿qué va a abrir? ¿Una puerta? ¿Qué va a abrir? ¿Un candado? ¿Qué va a abrir? ¿Un maletín? ¿Qué va a abrir? ¿Una maleta? Entonces, el simple hecho de abrir, tengo que saber cuál es el objeto. Eso significa que es un polimorfismo. Usted tiene un celular, es otro objeto. ¿Para qué le sirve el celular? Entonces, el celular normalmente tiene una marca, tiene una capacidad, tiene todas las características que usted quiera mencionar. Pero ¿para qué usted tiene un celular? Para ver su comportamiento. ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Qué hace usted con su celular? Entonces usted puede enviar mensaje, puede recibir mensaje, puede hacer llamadas siempre y cuando tenga crédito, puede recibir llamada y puede hacer todas las funcionalidades que usted quiera dentro de las características dadas. Entonces, yo tengo el objeto, pero tiene un comportamiento con todas las características necesarias. Un poquito viendo relaciones entre objetos, ¿ya? Relaciones entre objetos. Este de acá es un auto y este de acá es un conductor. Entonces, la relación va a ser conduce. Yo digo, este auto es conducido por este conductor. Este conductor conduce un auto. El conductor conduce un auto. Pero un auto es conducido por este conductor. Esto significa relación entre clase. Miren,
relación entre clases. Esta línea que ustedes miran se llama asociación, es una línea de asociación. Entonces ya yo puedo crear mi clase, esta es mi clase persona, esta es mi clase auto, porque yo tengo que registrar muchos autos y tengo que registrar muchas personas que vienen a ser cada objeto la instancia de la clase. No sé si lo va comprendiendo. Donde nosotros podamos prácticamente ir trabajando. Cuando yo haga este tipo de asociación, yo digo un autor prácticamente tiene una o muchas publicaciones. ¿Qué publicación? De alguna revista, de algún libro, de algunas actas. Pero siempre hay un autor. Entonces podemos ver de que esta es la parte general y esta es la especialización, ¿ya? De los servicios que se dan. Y por último, miren, estamos visualizando aquí toda aquella información donde vemos que este es un computador. Vamos a ver lo que es agregación. No sé si lo pueden ver aquí en este sector. Hay un rombo, una condición, así como lo hemos ocupado para la parte del sí o del if. Ahí miren un rombo que significa agregación, que en objetos significa un ensamblaje. Esto pertenece al sector de ensamblaje. Por ejemplo, para que su computadora pueda funcionar sin ningún problema, ¿qué va a tener? Por ejemplo, yo digo, un CPU es parte de un computador, una memoria es parte de un computador, un mouse es parte de un computador, un teclado es parte de un computador. A diferencia de este, que es que me da una herencia, este me da, es parte de, que estoy ensamblando. Entonces estamos visualizando bajo ese aspecto para poder trabajar dentro de la característica que hay. ¿Entienden? Entonces, esos jóvenes, miren, hemos hecho un resumen. Yo sé que a veces lo que es teoría a veces cansa, ¿no? Pero es necesario. Pasa que cuando ya empezamos a hacer nuestro caso de estudio, que lo vamos a hacer la siguiente clase, vamos a definir nuestra clase, vamos a empezar con número natural. Ese va a ser nuestro caso de estudio. El número natural nosotros lo vamos a crear como una clase, será nuestra clase. Luego vamos a empezar a trabajar con el número natural, la vamos a crear y vamos a trabajar con todo lo que ustedes han visto en la programación estructurada, desde cuando contaban la cantidad de dígitos, pero esta vez ya con el paradigma orientado a objetos, presentando siempre que la clase es el número natural, punto, que vamos a colocar, el método, y el método va a ser contar dígitos, contar primos, lo que ustedes quisieran, ¿sí? Entonces la recomendación, jóvenes, es que ustedes lean porque entiendan, si tienen otra fuente por ahí de algún tipo de estructura para poder trabajar de una manera mucho más apropiada y saber cuál es el concepto de objeto, es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted se vaya a programación 1, directo la programación es orientado a objetos. De ahí hace un año que hemos hecho esta modificación. Esta modificación hemos hecho, fíjense, el año pasado, para que ustedes lleguen por lo menos con los conocimientos apropiados, para que ustedes puedan tener la habilidad de poder ir trabajando con los arrays, con los arreglos, que son los primeros temas de programación 1, y ustedes tengan la capacidad de poder ya saber al menos qué es una clase, qué es un objeto, qué es una instancia, y cuáles son las propiedades que hay de cada uno. Este documento, claro que se lo voy a subir, no hay ningún problema, ya va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan leer y puedan trabajar bajo ese esquema, ¿ok? Mis jóvenes, hoy día finalizamos acá, ¿ya? Continuamos el día miércoles, ¿ya? En la clase, pero me gustaría que lean un poco más de objetos para que nosotros podamos iniciar ya la parte de números naturales como clase, ¿sí? Hasta luego, jóvenes.